Continuando con la serie de videos relacionados a los modelos de programación dinámica, vamos a continuar el día de hoy, 21 de enero del 2025, en habla el profesor Paul Héctor Sierra de Investigaciones y Operaciones 2 del Instituto Politécnico Santiago Mariño. Vamos a continuar entonces con lo que sería la programación dinámica aplicando el modelo de contenedor o mochila, el cual es un modelo bien característico porque cumple con unas condiciones especiales que vamos a ver a continuación. Ok, el modelo de contenedor o mochila, o problema de la mochila, o snack sack, consiste en que se tienen una cantidad de n objetos y cada uno de ellos tiene un peso W y un valor llamado en este caso B sub I. Ok, en este caso lo que tratamos es de organizar cuáles son las prioridades que vamos a introducir dentro de un espacio confinado. En este caso es la mochila, pero sin embargo este modelo se utiliza también en el caso de programación de llenado de contenedores y otros lugares de almacenamiento. Okay. En este caso, como les decía, hay una característica bien importante, que es que los objetos son indivisibles y solo se pueden colocar en un número entero de cada uno de ellos. Por ello, se desea maximizar el valor total de los objetos almacenados en la mochila, cumpliendo la restricción de peso máximo. Como les comentaba anteriormente, okay, vamos a tener entonces, la idea es maximizar la cantidad de elementos que podemos guardar dentro de un espacio confinado como una mochila, y al ser la función objetivo, la maximización va a ser la sumatoria de los pesos que utilicemos, mejor dicho, del valor que tiene cada uno de los objetos por la decisión que se tome en relación al objeto. Y ese valor, esa sumatoria, que va a estar sujeto a una condición, y es donde cada peso, el peso de los objetos que nosotros decidamos, que son los X sub J, incorporar, debe ser menor a la capacidad máxima de peso de la mochila, porque si no, lógicamente se rompe. Si solo existe, entonces el caso especial es que si solo existe un objeto de cada tipo, es lo que llamamos snack pack o binario, es decir, el objeto existe o no existe, o sea, en el sentido de que se almacena o no se almacena el objeto. Como les decía antes, este modelo no solamente se utiliza para el caso de Morrales, como es el caso del uso militar, sino que también se puede utilizar para el llenado de contenedores o unidades de transporte, ¿okay? O unidades dedicadas al transporte. Ok, entonces tenemos el siguiente ejercicio. Dice, se quiere cargar un camión que tiene una capacidad de 3 toneladas con 3 tipos de artículos cuyos pesos en toneladas y valores económicos en miles de dólares se muestran en la tabla siguiente. Entonces fíjense que tenemos 3 artículos, el artículo 1, el artículo 2, el artículo 3,
y me dan el peso en toneladas, que me dicen que el artículo 1 es de 1/4 de tonelada y su transporte tiene un beneficio de $4.000. El artículo 2 tiene un peso de media tonelada y tiene un beneficio de $5.000, perdón. El artículo 3 tiene un peso de 1 tonelada y un beneficio de $3.000. Me dicen qué cantidad de cada artículo deben seleccionarse para maximizar el beneficio de lo transportado por el camión. Y qué cantidades de cada artículo deben seleccionarse para maximizar el beneficio de lo transportado por el camión, llevando al menos un artículo de cada tipo. También me preguntan qué cantidades de cada artículo deben seleccionarse para maximizar el beneficio de lo transportado por el camión, llevando al menos un artículo de cada tipo y no más de 2 unidades por cada artículo. Ok, entonces lo primero que tenemos que hacer es establecer 3 etapas. Sabemos que las etapas van a estar en función de los artículos, entonces la etapa 1 va a ser el artículo tipo 1, la etapa 2 va a ser el artículo tipo 2 y la etapa 3 va a ser el artículo tipo 3. Las variables de decisión van a ser las unidades del artículo que yo decida llevar. Okay. Sin embargo, para facilitar el cálculo, vamos a transformar estas unidades, okay, en una unidad entera al dividir el volumen del camión, como lo dice acá, número de unidades UN, capacidad de carga del vehículo, que se ve, lo dividimos entre el peso del artículo en toneladas y obtenemos un valor entero. Entonces, artículos de 1/4 de tonelada, lo máximo que nosotros podemos llegar a cargar son 12 artículos. Artículos de media tonelada, lo más que podemos llegar a cargar son 6 artículos, y artículos de 3 toneladas, lo más que podríamos llegar a cargar son 3 artículos. Sin embargo, recordando que el peso mínimo que vamos a obtener por unidad es de 1/4 de tonelada, ¿okay? Que sería lo que corresponde a un solo artículo. Ok, en este sentido, entonces, como lo decíamos anteriormente, tenemos unidades posibles por artículo, tenemos 12, 6 y 3, y tenemos las variables de decisión. En el artículo 1 podemos tener hasta 12 artículos, el artículo 2 podemos almacenar hasta 6 artículos y el artículo 3 podemos almacenar hasta 4 artículos. Entonces, como vamos a separar en unidades de 1/4 de tonelada, tenemos que, para poder completar 2 artículos, se necesitarán 2 cajitas de 1/4 de tonelada. Y para poder completar el artículo 3, vamos a necesitar 4 cajitas de 1/4 de tonelada que conforman 1 tonelada. Entonces, vamos a tener también 3 estados, ¿ok? Un estado para el artículo 1, donde en el estado inicial vamos a tener 12 artículos, sobre los cuales vamos a tener que decir cuánto llevamos al estado 2 con el artículo 2. Y fíjense que entonces la fórmula que tenemos para 2 es S12 a lo que llegué menos 12, que es el menos X1, que es lo que se quedó en el X1, serían 12 menos, o sea, sería igual, ese 2, mejor dicho, aquí parece que fuera menos, pero en realidad es igual a 12 menos lo que decidí dejar de X1. Y aquí S3 es igual a S2, es decir, lo que tenía en el estado 2 menos lo que decidí dejar en ese estado. Recordando siempre que los análisis en este tipo de, de ejercicios se hacen desde el final hacia el principio. Ok, entonces en función de esto vamos a sacar la función de recurrencia, ¿verdad? Donde vamos a tener una función inicial que va a estar en función de la ganancia y esa ganancia en función de la decisión que nosotros tomemos en relación a cuántas unidades vamos a almacenar, y a eso le vamos a sumar la función del óptimo anterior en la medida que vayamos pasando de una etapa a la otra.
Ok, entonces fíjense que, como les decía antes, la mínima cantidad que nosotros vamos a tener para poder almacenar va a ser de un cuarto de tonelada. Quiere decir que cuando vayamos a trabajar con artículos en el estado 3, estaríamos trabajando con artículos tipo 3 que pesan una tonelada. Por lo tanto, lo mínimo que nosotros necesitaríamos que nos llegara para poder cumplir con ese pedido es de 4 cajas de un cuarto de tonelada. ¿Okay? Lógicamente, como nos encontramos en el último estado, la ganancia iba a ser cero. ¿Okay? Y entonces, si fíjense que acá aparece el caso de lo que estamos, el estado, lo que estamos recibiendo y lo que estamos almacenando, o lo que queremos almacenar. Y en función de lo que podamos almacenar, ¿okay? Es que va a venir nuestra ganancia, lo que podamos transportar. Entonces, si en este caso, fíjense, si de lo que nos está llegando, ¿okay? No almacenamos nada, lógicamente la ganancia va a ser cero. Pero si estamos almacenando, como nos piden que almacenemos una tonelada, lo mínimo que nosotros necesitamos recibir serían 4 cajitas, ¿okay? De un cuarto de tonelada. Al llegar a la caja 4, fíjense que ya estamos completando una unidad, por lo tanto la ganancia serían $3,000. Seguidamente, sin embargo, fíjense que como estamos almacenando una sola unidad, es el nivel en el que estamos, independientemente de que eh, de cuánto espacio nos quede a nosotros dentro de la unidad de, de transporte, la ganancia será la misma. Ahora, si almacenamos 2 unidades de una tonelada, lógicamente vamos a necesitar 8, que nos lleguen 8 como mínimo, 8 unidades de un cuarto. Al llegar 8 unidades de un cuarto, nos están entrando 2 unidades de una tonelada y la ganancia se multiplica por 12, entonces sería 3 por 2, $6,000. Mientras que si llevamos 3 unidades, que es lo máximo que podemos llevar, la ganancia van a ser $9,000. En este sentido, los óptimos son los que para F3 van a ser, en este caso, los que tenemos acá, 0 si, si no tenemos, si tenemos menos de 4 unidades sería 0 porque no podemos almacenar, no estamos cumpliendo con el pedido, mientras que si vamos de 4 de alcanzar una unidad ya serían 3,000 y se va a seguir manteniendo en 3,000 hasta que podamos completar las 2 unidades que serían 6,000. De igual manera se va a seguir manteniendo en 6,000 hasta que lleguemos a el tope máximo que nos permite contener las 12 unidades, que son 3 unidades, 3 por 3 son 9, serían $9,000. Entonces tenemos aquí el valor de la decisión, que es X3, sería este es el valor que voy a obtener de óptimo si tomo como decisión no almacenar. Si llevo una sola unidad gano $3,000, si llevo 2 unidades gano $6,000 y si decido llevar 3 unidades, almacenar 3 unidades, voy a ganar $9,000. Ok, entonces en función de esto ya volvemos acá a tener los beneficios, ¿verdad? 4, 5 y 3 en miles de dólares. Y estos beneficios, ya aquí estamos pasando al estado 2, recordando que tenemos que considerar lo que hemos dejado almacenado en el estado 1. Ahora, en el estado 2, recordemos que estamos hablando de elementos de media tonelada. ¿Okay? El artículo 2 refiere a elementos de media tonelada, por lo que nosotros necesitaríamos por lo menos que llegue un mínimo de 2 cajas de un cuarto de tonelada para poder almacenar este, para poder cumplir con lo mínimo que establece el peso del artículo. Sin embargo, si vamos a la tabla donde dice cantidades posibles de artículos, vemos que lo más que podemos almacenar son 6 artículos de media tonelada, de acuerdo a la capacidad del vehículo. Ok, entonces cuando pasamos de la etapa, ya de la etapa 3 a la etapa 2, okay, nos solicitan entonces en la etapa 2 almacenar elementos que pesan media tonelada, las cuales van a estar conformados por 2 elementos de un cuarto de tonelada. Esos elementos de un cuarto de tonelada
¿ok? Van a venir en función de cada dos unidades de un cuarto que me van a formar un medio. Por lo tanto, fíjense que al llegar al número 2, al estado 2, es decir, al recibir dos unidades de un cuarto de tonelada, yo completo media tonelada que me da un valor de 5. Sin embargo, lógicamente aquí yo no puedo almacenar, porque si recibo 2 y me piden almacenar 1, no me da la capacidad. Igualmente, si me llegan 3 y me piden almacenar 1, me van a sobrar 2. Cuando vamos a la tabla del óptimo anterior, para dos elementos, el valor es 0. Si me llegan 4 y me piden almacenar 1, igualmente me van a quedar 3. Entonces, elementos. Ahora, a partir del número 6, fíjense que va a cambiar la situación, porque si me llegan 6 y tengo que almacenar 1, ok, me van a quedar 5 elementos, lo cual da un óptimo de 3, el que se le suma. Y así sucesivamente se va haciendo con cada uno de los elementos. En el caso del 10, a mí me llegan 10, pero estoy almacenando 1, me van a sobrar, en este caso, 9 elementos. El óptimo es 6, que es el que se le suma aquí. Seguidamente, vamos a tener, ¿verdad?, que cuando vamos a almacenar dos elementos. Para almacenar dos elementos yo tengo que tener por lo menos una capacidad de 4 unidades de un cuarto de tonelada, ok. Por eso que a partir de las 4 unidades es que yo puedo garantizar los dos elementos, pero se hace el mismo análisis que en el caso anterior. Por ejemplo, si me llegan 4 y debo almacenar 2, no tengo capacidad de almacenamiento excedente. Si me llegan 5 y tengo que almacenar 2, si vamos acá, me quedan 3, que es igual a 0. Si me llegan 6 y debo almacenar 2, 4, me quedan 4, perdón, recibo 6, pero debo almacenar 2, ok, me van a quedar 4. En este caso, 4, 4 en la tabla anterior, vemos que es igual a 3, su óptimo. Ok, recuerden también lo siguiente, que para yo poder almacenarlo tengo que tener disponibilidad de cada 4 unidades. Ok, entonces lógicamente dos unidades me van a ubicar 4 elementos de un cuarto de tonelada. Entonces es a partir cuando recibo 8 unidades de un cuarto de tonelada, pero me piden que almacene 2, ok, me van a sobrar 6, que vienen siendo los 3 que se le suman aquí. Y así el 5, el 10 y el 15 es porque vamos a multiplicar, al igual que el 20 y el 25, porque a la medida que yo logro almacenar mayor cantidad de unidades, yo multiplico eso por el valor unitario, que son $5.000. Finalmente, yo lo que hago es ir, al igual que en el caso anterior, seleccionando en este caso, los valores óptimos en esta tabla. Y con esta tabla pasamos a analizar el estado siguiente, que es el. Entonces, para analizarlo, el artículo número 1, ¿ok?, procedemos de la misma manera. En este caso, el artículo número 1 son artículos de un cuarto de tonelada, donde vamos a tener una capacidad de almacenamiento de 12 artículos, y ciertamente ya nosotros a partir de un artículo estamos cumpliendo con la norma, ¿verdad? Entonces, si recibo 1 y debo almacenar 1, no me queda excedente. Si recibo 2 y almaceno 1, sería voy a la tabla anterior. Para 1 es igual 0, 4, ¿verdad?, el óptimo. Si recibo 3 y almaceno 1, me quedan 2. 2 es igual, si recibo 3 artículos de un cuarto de tonelada y almaceno 1, me quedan 2, que sería igual a 5, el óptimo. Y así sucesivamente hasta llegar al óptimo, que en este caso son 48, que hace el análisis.
Ok, para dar respuesta a las preguntas 2 y 3, debemos hacer el siguiente análisis, ¿verdad? Nos preguntan qué cantidad de cada artículo deben seleccionarse para maximizar el beneficio de lo transportado por el camión, llevando al menos un artículo de cada tipo. Y la tercera pregunta es qué cantidad de artículo debe seleccionarse para maximizar el beneficio de lo transportado por el camión, llevando al menos un artículo de cada tipo y no más de 2 unidades del artículo 1. Ya en este caso estamos estableciendo una restricción que no debe ser mayor la cantidad de artículos número 1 que deben ser transportados en el camión. Entonces, al igual que en el caso anterior, en este caso también procedemos a calcular, ¿okay?, la cantidad de artículos máximos que podemos transportar de acuerdo al peso de los mismos en toneladas dividido entre la capacidad del camión. Ok, en la etapa, cuando vamos a calcular la pregunta número 2 que nos piden, tenemos que tomar en cuenta entonces los estados iniciales y el estado final en relación al peso de los artículos. En el estado 1, recordando que cada artículo pesa media tonelada, entonces una unidad como mínimo que podemos almacenar, ya al ser almacenada en ese estado, de las 12 unidades de un cuarto de tonelada, entonces nos estarían quedando 11 unidades para, para el estado número 2, ¿ok? Ahora, fíjense que esto viene de 12 menos la decisión que tomo en el estado 1, ¿ok? Sin embargo, hay que recordar que los artículos del estado número 2 pesan media tonelada, que están conformados por dos artículos de 4 toneladas y, perdón, de dos artículos de un cuarto de tonelada, ¿ok? Entonces, estos dos artículos ya deben ser sumados a los 4 artículos mínimos que debo reservar para garantizar el, el contenido en peso de los 3 artículos de la anterior. Entonces, en el estado 2 yo me tengo que mover entre 6 artículos de un cuarto de tonelada y un máximo de 11 artículos. ¿Por qué? Porque esto lo que estaría 11 sería mi máximo en caso que solamente use un artículo de un cuarto de tonelada. Pero si yo tengo que garantizar el, la carga del estado 1 más la carga del estado 2 más la carga del estado 3, yo debo entonces garantizar por lo menos una carga de 6 artículos. ¿Ok? Por ende, entonces yo me voy a mover para el estado 3 entre 4 y 9 artículos, teniendo como máximo de almacenamiento de 1 a 2 artículos de 1 tonelada. ¿Ok? ¿Por qué? Porque recuerden que 4 artículos de 1 tonelada me van a formar a mí, 4 artículos de un cuarto de tonelada me forman 1 tonelada y 8 artículos que están dentro del rango de 4 a 9 me forman 2 toneladas. Igualmente, en el caso del artículo 2, estos se van a mover entre 6 y 11, puesto que lo que decíamos antes, con 6 yo estaría garantizando por lo menos el movimiento de artículos de 1 tonelada
los dos artículos de un cuarto de media tonelada serían 3 y parte de los artículos de un cuarto de tonelada. Pero sin embargo, con 7 artículos ya yo estaría garantizando el pedido completo. Por lo tanto, yo me tengo que mover entre 6 y 11, siendo mi capacidad máxima 3 artículos para llevar. Y en el caso del artículo número 1, cuando hacemos el análisis regresivo, nos damos cuenta de que yo me tengo que mover entre 4 y 9 artículos. ¿Por qué entre 4 y 9? Porque yo por lo menos con un mínimo de 4 yo estaría garantizando, ¿ok? El movimiento de un artículo 1, un artículo 2 y parte de un artículo 3, ¿ok? Sin embargo, ya con 5 entre 5 y 6 artículos yo estaría garantizando ya la carga completa. Ok, entonces fíjense lo siguiente, que si hacemos el análisis por intervalo, ¿verdad? Partiendo de la etapa 3, entonces vamos a tener que esa etapa va a estar entre 4 y 9 artículos, con un total de 2 artículos con máximo que yo puedo almacenar. Estamos hablando del artículo 3 que pesa una tonelada, ¿verdad? Que puedo almacenar porque 4 artículos de un cuarto son una tonelada, 8 artículos de un cuarto son 2 toneladas, por eso mi máximo son 2. Quiere decir entonces que si yo decido, si estoy entre 4 y 9 artículos y decido almacenar todo en base a 3 toneladas, ¿verdad? Entonces si yo recibo 4 y estoy almacenando, no puedo almacenar 3 porque siempre estaría por debajo del límite. Por ende, el máximo va a ser 3, ¿ok? Eso va a ser en base a la decisión 1. Si por el contrario recibo de 8 en adelante, estaría recibiendo entonces capacidad para almacenar 2, por lo tanto la decisión va a ser 2. Entonces cuando hacemos el análisis ya para la etapa 2, tenemos que considerar los óptimos de la etapa anterior y darnos cuenta de que entonces nuestros niveles de almacenamiento están entre 6 y 11 artículos. El artículo 2, que de acuerdo a la tabla tiene una capacidad máxima de 6 artículos, ¿ok? Entonces fíjense que estaríamos entre 6 y 11 artículos. Ahora, como son artículos de media tonelada, quiere decir que necesitaría un mínimo de 2 artículos de un cuarto de tonelada para poder cumplir con una ganancia mínima. Ahora, por ejemplo, si tengo entre 6 y 7, estaría cumpliendo con las 2 toneladas, lo cual me da un beneficio de 5, más 3. ¿De dónde proviene el 3? Si yo recibo 7, ¿ok? Y estoy almacenando, o si recibo 6, mejor dicho, y estoy almacenando 1, quiere decir que me están sobrando 5. Entonces, 5, su óptimo anterior, la etapa anterior es 3, se le suma el 3. Igualmente, cuando llego a 10, si recibo 10 y estoy almacenando 1, me están quedando 9. A ese 5, que es el óptimo, le tengo que sumar el 6. Y lo mismo hago para el resto de los casos, pero usando el múltiplo de las cantidades que estoy almacenando. ¿Ok? Igual que en los casos anteriores, vamos a sacar el óptimo y en función de esto construimos el nivel de decisión para la próxima. Finalmente llegamos a la etapa 1, ¿okay? En la cual vamos a tener que tenemos una capacidad máxima de ese artículo de 12 unidades. Sin embargo, recordando que ya nos habíamos visto la necesidad para garantizar el almacenamiento de los otros artículos, almacenar 6, tenemos que trabajar en función de 6 artículos. Por ende, entonces, si yo de 12 artículos solo almaceno 1, me están quedando 11, por lo tanto la suma a ese óptimo es de 18. Recordando que el beneficio óptimo de un artículo es 4. 4 más 11, 18, igualmente para el 2, si recibo 2 y solo almaceno 2, me quedan 10, son 18. Si recibo 2 y me quedan 3,
almaceno 3, me quedan 9, son 13, y así sucesivamente hasta alcanzar el óptimo, que son los 32. Entonces el óptimo sería almacenar del artículo 1 6, el artículo 2 un artículo y el artículo 3 un artículo, para un total de $32.000 de ganancia. En la pregunta 3 nos preguntan qué cantidades de cada artículo deben seleccionarse para maximizar el beneficio de lo transportado por el camión, llevando al menos un artículo de cada tipo y no más de 2 unidades del artículo 1. ¿Ok? Entonces lo que nos están colocando es una restricción para el artículo 1. Vamos a ver cómo podemos hacer el análisis. Fíjense, anteriormente se nos establecía una restricción en la cual nos permitía almacenar un máximo de 6 artículos de tipo 1. Sin embargo, en este caso lo que nos cambia es que nos ponen un máximo de 2 artículos. Por lo tanto, como podemos almacenar solamente 2 artículos de tipo 1, se van a tomar en cuenta solamente las 2 primeras casillas. Y como los máximos anteriores no cambian, vamos a considerar entonces de igual manera. Entonces, si yo estoy recibiendo 12 artículos de tipo 1 y me estoy almacenando uno, el óptimo es 4, y lógicamente si almaceno 2 sería 18. Y simplemente lo que va a cambiar aquí es que los óptimos van a, van a cambiar en función de la restricción, y entonces el óptimo ahora sería $26.000. Por lo tanto, en este caso, la combinación óptima serían 2 artículos de tipo 1, 3 artículos del tipo 2 y un artículo del tipo 3. Bueno, muchas gracias por su atención. Ya con esto finalizamos entonces todo el contenido de eh, programación dinámica determinística. Esta semana se estarán subiendo entonces los videos correspondientes a programación dinámica probabilística. Estaré atento a sus dudas y comentarios a través de la mensajería de WhatsApp y a través de la mensajería Slack. Muchas gracias. Habló para ustedes Paul Héctor Sierra.